Muy bien, señores, como ven, en este video les traigo nada más y nada menos que a Ben Shapiro, quien va a explicar toda esta situación que está ocurriendo con el cese al fuego y el intercambio de rehenes que ha sido o va a ser una realidad gracias a la intervención de Donald Trump, tal y como él dijo, que si tal cosa no sucede antes de su comienzo de presidencia, pues todo el infierno se va a desatar, lo que realmente ha hecho posible esta negociación. Ahora, Ben Shapiro, como saben, extremado popular comunicador, inteligentísimo, judío. Ustedes saben que él tiene un vasto interés en estas negociaciones y él va a explicar mayormente en la primera mitad de su programa que vamos a cubrir aquí realmente todo lo que está pasando, los detalles y lo que este trato realmente significa. Que no es un trato de que perfecto, no va a ser perfecto en negociaciones de esta clase, pero él nos va a detallar exactamente lo que esto significa. Muy interesante, y por eso se los quiero traer a ustedes para que sean también ustedes nutridos, al igual que yo lo he sido con esta información. Así que comencemos, hay muchísimo que cubrir. Espero que lo disfruten y que también aprendan. Bueno, hubo un montón de noticias hoy. Marco Rubio, el posible secretario de Estado, candidato, tuvo una audiencia increíble ayer. Igual Pam Bondi, la candidata de la fiscal general del presidente Trump. Nuevamente es una lista de nominados excelente en general. También llegaremos a Joe Biden, quien pronunció uno de los peores discursos de despedida en la historia estadounidense. Realmente horrible, no solo en términos de la estética de sus discursos, sino también en lo que dijo. Pero bueno, comencemos con el posible acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas. Gente, entraremos en estos detalles de acuerdo como está actualmente. Nuevamente, Hamas podría cambiar las cosas. Hamas aparentemente está intentando hacer cambio de último minuto. Ellos hacen eso constantemente para tratar de obtener concesiones nacionales. Obviamente son actores deshonestos en este momento. Actualmente el primer ministro Israel Netanyahu ha retrasado la votación interna del gabinete sobre el acuerdo debido a este tipo de manipulación de último momento de Hamas. Pero aquí vamos a hablar sobre el acuerdo tal y como está actualmente y comenzaremos con esto. Cualquier acuerdo va a ser un mal acuerdo. Cualquier acuerdo va a ser un mal acuerdo. Israel dejó claro desde el principio que quería a los rehenes de regreso y ese era uno de los objetivos duales. Uno de los objetivos era ganar la guerra contra Hamas, asegurar que Hamas ya no pudiera gobernar la Franja de Gaza y presentar una amenaza para el pueblo de Israel. Y el otro era recuperar los cientos de rehenes de Hamas que había tomado en primer lugar. Y tan pronto como se convirtió en un objetivo de Israel recuperar los rehenes y comenzaron a hacer acuerdos, la única pregunta iba a ser qué tipo de concesiones tenía que hacer Israel para asegurar la liberación de alguno de estos rehenes. Pero bueno, la administración de Biden había estado presionando a Israel muy fuertemente para aceptar un acuerdo con Hamas que básicamente hubiera logrado los objetivos de Hamas en la guerra. Así que para entender si este es un acuerdo mejor o terrible o simplemente un acuerdo terrible, primero hay que entender cuáles eran los objetivos de las distintas partes del acuerdo. Así que vamos a hablar sobre el contenido del acuerdo y luego explicaremos por qué Trump hizo la gran diferencia para este acuerdo. Así que, ¿cuál eran la meta o el objetivo? Hamas siempre ha dicho que desde que tomó los 250 israelíes como rehenes, y algunos de ellos están muertos, muchos de sus cuerpos han sido hallados, algunos de ellos fueron liberados en la primera tanda en las negociaciones de rehenes en octubre y noviembre del 2023. Ahora mismo hay aproximadamente 100 rehenes, muchos muertos, algunos vivos, todavía retenidos por Hamas. No está claro quién está muerto, no está claro quién está vivo. Hamas es malvado, punto. Literalmente secuestraron mujeres y pequeños niños. Esos pequeños niños o toddlers probablemente están muertos. Hamas ahora mismo está intentando intercambiar los cuerpos de esos pequeños niños por asesinos que actualmente están en prisiones israelíes. Eso es realmente lo que está ocurriendo aquí. Esto no es un acuerdo imparcial, no es una negociación en buena fe de dos partes. Esta es una entidad malvada que toma rehenes, que ha mantenido a su propio pueblo en un estado completo de fracaso durante literalmente décadas y luego inició la destrucción
de su propio territorio contra un gobierno israelí que está tratando de asegurar la libertad de las personas que han estado cautivos durante años o en las peores condiciones posibles, o los cuerpos de personas inocentes que son tomados no solo por miembros de Hamas, sino por estos asesinos. De eso se trata esta negociación, solo para tener clara la moralidad de principio. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de Hamas en estas negociaciones? Hamas sabía que Israel tenía un largo historial de hacer tratos terribles con respecto a obtener rehenes. El trato más terrible famoso, por supuesto, fue la liberación del soldado Shalif, que había tomado cautivo por Hamas, y en cambio de más de 1,000 terroristas, incluido Yahya Sinwar, que había sido detenido por Israel en prisión, lo curaron de su cerebro de cáncer y luego fue lanzado afuera a la naturaleza, donde se convirtió en el líder de Hamas e inició el octubre 7. Así que Hamas sabe que Israel está dispuesto a hacer una enorme cantidad para recuperar sus rehenes. Incluso para los rehenes de estas personas, Israel está dispuesto a hacer una enorme cantidad para recuperar a estas personas. Así que Hamas lo que quería de esta negociación originalmente, desde hace meses, que quería un alto al fuego total y definitivo, es decir, no más guerra en la franja de Gaza, porque eso lograría su objetivo número 2, que sería dejar a Hamas en el poder. Y si hubiera un alto al fuego total, Hamas hubiera podido declarar victoria y luego sugerir que su propia sobrevivencia en la franja de Gaza era un modo de victoria. Y esto lo condujo al objetivo número 3, que era retirar por completa todas las fuerzas de la defensa de Israel de la franja de Gaza. Y eso es lo que significa que hubiera querido, si hubieran quedado en el corredor de Nasha, que es una especie de carril que divide a la franja de Gaza con el oeste. Esto es importante porque evita que los terroristas trafiquen armas. También Israel quería que Israel se retirara del corredor de Filadelfia, que es la frontera entre la franja de Gaza y Egipto, que había sido utilizado como o sea, ellos querían que Hamas se quedara en control, querían un alto al fuego total y querían una retirada total de las fuerzas de Israel de la franja. Querían que todos los desplazados volvieran a sus hogares, es decir, querían libre circulación en Gaza de Gaza. A ellos no les importa la vida de los civiles. La mayoría de ellos no tienen hogares gracias a que Hamas estaba escondiendo armas en las casas y túneles y bajo de esas casas. O sea que a ellos no les importa realmente el pueblo palestino, los cuales han sido víctimas en todo esto. No les importa en lo absoluto. De hecho, ellos quieren maximizar las bajas civiles siempre lo que realmente quiere la arriba en la Gaza. Y finalmente dicen que quieren la reconstrucción de la franja de Gaza. ¿Qué significa eso? Que quieren muchísimas cantidades de ayuda para la franja de Gaza para robársela y luego reconstruir la red de terrorismo. Entonces, esos eran los objetivos de Hamas. Total para el fuego, mantener el control, retirada de la fuerza de Israel y reconstrucción de la franja de Gaza. Esas eran las 5 cosas que Hamas quería de las negociaciones. Por otro lado, lo que Israel quería era bastante simple. El regreso de los tanto rehenes como fuera humanamente posible, sin que jamás controlara Gaza, y la capacidad de eliminar amenazas futuras. O sea que no un alto al fuego final, sin jamás controlando Gaza y los rehenes de regreso. Así que puedes ver cómo estas dos partes estaban en un punto de negociación trancado, ¿verdad? Porque Israel no quiere que Hamas se quedara en control, Israel no quiere que Hamas tome las decisiones en cuanto a la entrada de la IDF, y queremos nuestros rehenes. Y Hamas dice, yo quiero estar en control, yo sí quiero quedarme, y yo decido cuándo pueden entrar y salir. O sea que estaban en completo conflicto total aquí. Bien, ahora llegamos al acuerdo.
¿Cuál es realmente el acuerdo? Lo que está en el acuerdo, de acuerdo a la primera fase, no es genial, no es increíble. La primera fase tiene a Israel a través de la fase 1 liberar unos 1,000 terroristas, incluidos unos 200 convictos asesinos. También tiene una sección gradual de 6 semanas. O sea que no es que todos los rehenes serán libres a la vez. Aparentemente 33 rehenes serán liberados. Esto no está claro cuántos de ellos están vivos y tal vez solo 23 están vivos. Lo más pronto que entraría en vigor el alto al fuego sería el viernes. Nuevamente, esto es solo la fase 1 y hablaremos de todo esto completo en un momento. Pero esperan que Hamás libere gradualmente los 33 de los 96 rehenes. No sabemos cuántos están vivos. Serán las mujeres, niños, heridos, ancianos y probablemente ciudadanos estadounidenses primero. Hamás se quedará como moneda de cambio, presuntamente miembros de la Fuerza de Defensa de Israel, que estaban retenidos como rehenes desde el 7 de octubre. Wow. La fase inicial del acuerdo también permitirá la entrada de casi 600 camiones de ayuda por día, gran parte de las cuales serán secuestradas por Hamás de inmediato. También habrá un gradual personal del sur al norte, supuestamente lo que está en el corredor de Nahon, que nuevamente va a ser supuestamente supervisado, vigilado por Qatar y Egypt, lo que significa que efectivamente no habrá vigilancia. Pero esto significa un fin de la guerra. La respuesta es no. La respuesta es no. Así que cualquier fin permanente de la guerra, cualquier retirada de Israel del corredor de Filadelfia, sería la fase 2. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que Hamás no logrará sus objetivos o ni siquiera se acercará remotamente a todos sus objetivos con este acuerdo de, entre comillas, rehenes y de alto fuego y de bajo el fuego. Y esta es la diferencia de Trump. Aquí es donde Trump hizo la gran diferencia. Joe Biden quería simplemente darle todo a Hamás. Joe Biden quería un alto al fuego total. Joe Biden quería una retirada total de Israel de la Franja de Gaza, incluyendo el corredor de Filadelfia. También él quería tránsito a lo largo de la Franja de Gaza y quería un flujo interminable de ayuda hacia la Franja de Gaza controlada por Hamás. Joe Biden estaba de acuerdo con literalmente todos los aspectos de eso. Donald Trump no era así. El acuerdo de Donald Trump no era así. Este tratado no le da jamás ninguna de esas cosas. Donald Trump, el acuerdo de Donald Trump no le da, no declara un alto completo total al fuego. El alto al fuego es temporal. Eso es solamente la fase 1. El asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, lo dejó claro en Fox News cuando dijo literalmente ayer que si Israel tiene que entrar, los apoyaría 100%. Si Israel tiene que entrar y noquear a Hamás nuevamente, lo apoyaría 100%. Así que no hay un alto al fuego total y por completo para que Hamás logre su objetivo. Los Estados Unidos han dejado claro que no quiere que Hamás tenga en control. Bajo el presidente Trump, eso lo ha dicho Pete Hegseth, el candidato del Departamento de Defensa, también Marco Rubio, el secretario de Estado, Mike Waltz, lo ha dicho el mismo presidente Trump. Y no hay duda, jamás no se quedará en control de la Franja de Gaza. No hay nada en este acuerdo, particularmente en la fase 1, que sugiera una completa retirada de las fuerzas de Israel de la Franja de Gaza, particularmente el corredor de Filadelfia. La IDF no abandonará el corredor de Filadelfia, que es nuevamente la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Ahí es que estaban todas las armas pasando, todo eso. En cuanto al regreso de los desplazados a sus hogares, eso va a suceder lentamente en el transcurso de unas pocas semanas. Eso da concesiones jamás, pero eso iba a estar en el cuadro de Biden.
Y en cuanto a la construcción de Gaza, la pregunta siempre iba a ser quién iba a reconstruir, y eso no se ha decidido. Y la respuesta es que no es Hamás. Ese es el acuerdo de Trump. Porque para tener ese acuerdo, los israelitas tuvieron que confiar lo suficiente en la administración de Trump para saber que no iban a pedir a Israel que dejara a Hamás en la frontera de Gaza. Esa es la diferencia entre el enfoque de Trump en este conflicto y el enfoque de Biden. Y luego está la segunda diferencia, que Hamás vino a la mesa. ¿Por qué Hamás vino a la mesa con este acuerdo? La razón por la cual Hamás vino a la mesa con esta amenaza es porque Donald Trump desataría el infierno, si no. O sea que lo que significa que el acuerdo solamente se empeoraría a partir de ahora. Este es el mejor acuerdo que vas a conseguir. Mejor lo coges y lo aceptas ahora o empeorará a partir de ahora. Entonces, esas fueron las dos cosas que el equipo de Trump trajo a la mesa. Una, garantía presumiblemente a los israelitas de que si tienen que regresar y hacer lo que Estados Unidos y hacer lo que tienen que hacer, los Estados Unidos no se impondrán, no van a poner embargo de armas, entienden exactamente lo que Hamás es. Y dos, la administración de Trump dejó en claro que este es el mejor trato que vas a obtener. Este es lo que está en la mesa ahora mismo, no hay mejores tratos. Biden no podía garantizar ninguno de las dos. Biden estaba dispuesto a hacer trato con Hamás todos los días, y por eso es que Hamás se resistía desde el primer día. Anthony Blinken, el secretario de Estado, básicamente reconoció públicamente que la administración de Biden nunca iba a poder resolver, a vender a los israelíes la idea de firmar un alto al fuego en la fase 1. La administración de Biden respaldaría a Israel si estuviera y que no respaldaría a Israel. Esa es la diferencia principal aquí, y por eso se puede ver las diferentes declaraciones entre el presidente Trump y Joe Biden sobre el acuerdo. Así que el presidente Trump hizo las siguientes declaraciones sobre el acuerdo. Y cita: este épico acuerdo de alto al fuego solo podría haber sucedido como resultado de nuestra histórica victoria en noviembre. Ya es una señal para todo el mundo de que mi administración buscaría la paz y la negociación de acuerdo para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses y de los aliados. Dice: estoy emocionado de que los rehenes estadounidenses israelíes regresen a casa para reunirse con sus familias. Mi equipo continuará trabajando estrecha colaboración con los israelíes de nuestros aliados para asegurarse de que Gaza nunca jamás se convierta en un refugio terrorista. ¿Viste eso? Lo que está diciendo ahí es que jamás no tendrá el control, que era la demanda original de Hamás del equipo de Biden. Así es como Trump está leyendo el acuerdo de alto fuego. Lo que es una gran diferencia de que él garantiza a Israel de que si Hamás es una amenaza para tomar el control nuevamente, Israel puede regresar. Y lo que creo que es muy claro de este acuerdo es que hay fase 1 y fase 2. Básicamente, si Hamás continúa en el control, dando control, rehenes, y permitirá que los rehenes salgan, así que si no violan el acuerdo de ninguna manera, las negociaciones posteriores permiten una fase 2. Esto es lo que pasa con los acuerdos internacionales. Nunca ha habido, hasta donde yo sé, un acuerdo internacional por fases que ha llegado a la fase 2. La fase 1 es la parte real que se implementará. No habrá fase 2, en mi opinión, porque todavía no he visto ningún acuerdo internacional que realmente llegue a la fase 2. Siempre se rompe en la fase 1. Así que Trump continúa. Continuaremos promoviendo la paz a través de la fuerza en toda la región a medida que construimos sobre el impulso y los esfuerzos del acuerdo de Abraham. Esto es solo un comienzo de grandes cosas por venir en los Estados Unidos. Hemos logrado muchísimo sin estar en la Casa Blanca. Solamente imagínense las maravillas que sucederán cuando regrese a la Casa Blanca. Pero mis aliados se han confirmado para asegurar más victorias a los Estados Unidos. Así que de esa forma es que Donald Trump llegó al acuerdo. Y es importante ver cómo Joe Biden, porque Israel se le pudo vender este acuerdo con Trump y no con Biden. Esta es la cita de hoy de Biden. Y cito: después de muchos meses de diplomacia intensiva por parte de los Estados Unidos junto con Egipto y Qatar, Israel y Hamás han llegado a un alto al fuego y un acuerdo de rehenes. Este acuerdo detendrá los combates en Gaza, aumentará la asistencia humanitaria para los civiles
y los rehenes y sus familias se reunirán por más de 15 meses. En primer lugar, noten el orden. Su máxima prioridad no era liberar a los rehenes. Era, entre comillas, detener los combates en Gaza, ¿verdad? Por eso es que Israel no confiaba en este cese al fuego temporal por parte de Biden, porque Biden no los apoyaría en caso de que tuvieran que noquear a Hamas otra vez. Observa las cosas que no se han dicho en la declaración de Biden, la declaración de Trump. Trump dice que nunca habrá un estado de terrorista de Gaza, nunca más habrá un estado terrorista en Gaza, mientras que Biden no dice remotamente nada de eso. Lo que Biden dice es que es hora de que los combates terminen. Biden iba a darle todo a Hamas, todo. Y por eso es que Israel no firmaba el acuerdo. Israel dijo no al acuerdo y Hamas no lo haría. Pero ¿sabes qué? Hamas acaba de decir que si a un acuerdo en que Israel puede volver o Hamas no permitirá en control. Presumiblemente Israel no se retirará de la franja de Gaza. ¿Okay? A eso fue que ellos le dijeron sí en la fase 1. Solo te digo, no va a haber una fase 2. La razón por la que no va a llegar a la fase 2 es porque Israel no puede dejar Hamas en cargo de una nueva Gaza. No pueden. Esta es la razón por la cual Trump logró este acuerdo. Ha habido muchos informes sobre Steve Witkoff poniendo mucha presión en el primer ministro de Israel, Benjamin. Sin duda, algo de eso es cierto. Eso es lo que sucede cuando trata de forzar un acuerdo. Y eso es lo que el presidente Trump estaba tratando de hacer aquí, presumiblemente antes de la inauguración. Sin embargo, la verdadera razón por la que se logró este acuerdo es porque en este momento podría haber sido la mejor mala alternativa. Así que es posible, teóricamente, que podía haber un impulso mayor de la administración de Trump donde habría ido a Qatar y decirle, escuchen, su base aérea desaparecerá a menos de que salgan todos los rehenes. Pero ¿cuánto control tiene realmente Qatar sobre Hamas? Eso es cuestionable. Podría haber habido, pero en términos de sacar a la mayoría de cantidad de rehenes en corto plazo, la razón por la que se hizo este trato de Trump y la razón por la cual ese trato fue aceptable para Israel fue por Trump. Por eso es que este trato no pudo haberse hecho bajo Joe Biden. No se equivoquen. Las debilidades en el trato son de Biden porque ha sido terrible durante un año y medio. Realmente, desde diciembre de 2023, las ventajas del trato que lo hicieron aceptable para que Israel lo considerara se trató de la presencia de Israel, de Trump en la Casa Blanca, y eso es lo que ha sucedido aquí. Así que Joe Biden rápidamente salió y se atribuyó el mérito, y por supuesto fue el equipo de Trump que cerró. Y Anthony Blinken ha estado tratando de imponer esto a Israel por un año. Israel sigue diciendo no. Porque si Biden y Kamala básicamente querían mantener a Hamas en control en la franja de Gaza. Buenas tardes. Y es una muy buenas tardes. Porque por fin o finalmente puedo anunciar un alto al fuego y se ha llegado a un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas. Y luego le preguntaron quién se lleva el crédito. Y él dijo, estaba bromeando, yo me llevo el crédito. Porque siempre es sobre Joe Biden. ¿Quién tiene el crédito por esto, señor presidente? ¿Usted o Trump? ¿Esa es una broma? Oh, gracias. ¿Eso es una broma? Anthony Blinken está de pie ahí. Justo ahí, su propio departamento de Estado dijo que el equipo básicamente de Trump se lleva el crédito por esto. Ahora, seamos claros. Esto es una victoria para Trump porque los rehenes van a salir. Por eso es una victoria para Trump. Pero no hay una victoria para nadie cuando Hamas tiene el control de la franja de Gaza.
Ayer comenzaron a salir niños en la Franja de Gaza cantando el apoyo a Hamas. La Franja de Gaza todavía está poblada por una enorme cantidad de personas que aman el territorio, que odian a los judíos y que están dispuestos a cometer nuevos genocidios cada día. Por cierto, señalaré que todas las personas son las mismas que dijeron que Israel cometió un genocidio en Gaza, ahora están declarando que Hamas ganó. No estoy seguro cómo se gana un genocidio, supuestamente, pero demuestran lo mentirosos que son. En cualquier caso, ahí están los niños en Gaza celebrando y gritando sobre la liberación de Jerusalén y sobre Mohammed Taif, que era un líder militar de Hamas, quien fue asesinado por Israel. Sí. Ay, ay, ay. Esos son pequeños niños gritando y dando su apoyo a Mohammed Taif. Si tú no hablas árabe, eso es lo que ellos están diciendo. Nosotros somos los hombres de Mohammed Taif y las brigadas de Al-Assad. Eso es lo que están gritando. Así que esas son las personas que Israel sigue enfrentándose. La batalla no ha terminado allí. El objetivo era sacar los rehenes. Algunos rehenes saldrán. Eso es algo bueno. La tragedia continúa. Docenas de rehenes morirán. Solo para tenerlo claro de lo que este trato es y lo que no es y lo que pudo haber sido y donde pudo haber sido mejor y donde pudo ser peor. Así que, bueno, señores, ahí está. Mucha información. Creo que lo tenemos claro exactamente. Biden quería darle todo a Hamas, porque Biden lo que quería era hacer concesiones, ¿verdad? Con estas personas simpatizantes, ¿verdad? De que ya se acabó la guerra, pero que si tú dejabas a Hamas en poder, es prácticamente una victoria, como quien dice, sí, hicimos esa masacre de October 7, y sí, tomamos pérdida, se destruyeron las casas, muchas personas perdieron la vida, muchos civiles, pero aún así estamos en el poder, así que éxito, preparémonos para hacerlo una vez más. No, una vez tú cometes tal ataque terrorista, cierta organización no puede existir en la faz de la tierra. Eso es algo que los Estados Unidos no permitirían y no pueden entonces, tienen que entender a Israel que se sienten de esa misma manera. Pero bueno, Trump parece que sí presionó a Netanyahu y le dijo, no, esta es la fase 1, esto es lo que vamos a hacer. Pero siempre esto va a continuar aparentemente. Porque como dicen, Israel jamás tiene que desaparecer. Hasta que jamás no desaparezca, esto no parará. Esa es la verdad. Pero por ahora es una victoria diplomática por parte de Trump porque hay rehenes que van a salir. Así que, señores, déjenme saber lo que ustedes piensan en la sección de comentarios. Espero que haya sido claro. Mucha información, pero como siempre el maestro Ben Shapiro nos da todos los detalles y está claro con las cosas. Así que muchísimas gracias. Si te gustó, suscríbete para más. Yo lo dejaré hasta aquí. Se despide su amigo hermano Rudy López. Me quité. Ya. Bye.